Nuestro primer invitado es nuestro querido amigo Daniel Semirás, economista, que lleva adelante una serie de estudios de manera permanente y sobre todo esas proyecciones que se hacen a través de RAS. Nunca sé cómo decirlo. RACE. Lo hacemos. Lo que pasa es que cuando todo se lleva al inglés, dicen race porque se parece a race a carrera, ¿no es cierto?, en inglés. Bueno, pero la primera pregunta está referida a lo siguiente, que es no menos importante, frente a todo lo que está sucediendo, el viaje de Sergio Massa a los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de eso? ¿Qué podemos esperar? Uno es una presentación formal ante el Fondo Monetario Internacional, explicar los pasos que se han dado después de estos sucesivos recambios de autoridades en el Ministerio de Economía de nuestro país. Está claro que Massa lleva un presente mucho más tranquilo en términos de el comportamiento de los agentes económicos, de los mercados, de las variables. Sí, porque de la política ni hablemos, ¿no? No, por eso la política está muy vinculada a lo que sucede en materia económica y a lo que puede suceder en materia económica, pero de todas maneras, yendo estrictamente a lo que es la parte de la economía, entiendo que Massa tiene que conseguir algún tipo de ganar tiempo dentro del Fondo Monetario Internacional, explicando cuál es la orientación de las reformas que él quiere instrumentar desde el Palacio de Hacienda. Así como consiguió ganar tiempo en una de las primeras medidas que tomó y que considero es la más importante que ha tomado Massa desde el Ministerio de Economía, como fue conseguir la renovación de buena cantidad de los vencimientos de la deuda en pesos que operaban a mediados de este mes, de septiembre. Claro, que era una suma realmente altísima. Y eran más de 1.000 millones de pesos. Es decir, una cantidad realmente muy grande que había que conseguir descomprimir las expectativas negativas sobre la capacidad que podría tener el gobierno argentino de cumplir con sus obligaciones. Y Massa lo consiguió. Por supuesto que esto tiene mucho que ver con el conocimiento de los actores del mercado, tiene mucho que ver con que parte de los funcionarios que lo están acompañando en el Ministerio de Hacienda provienen del ANSES, y el ANSES es el principal inversor institucional. Del gobierno. El principal inversor institucional que tenemos en Argentina, y entonces todo eso seguramente que logra canalizar un ambiente en el cual se ha comprado tiempo internamente. Hay que comprar tiempo externamente. Se acerca a un año 2023, que es un año electoral, convulsionado con todo lo que está sucediendo en la política, complejo, difícil de desentrañar en estos momentos, pero es importante para nuestro país que no se rompa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y también es importante para el Fondo Monetario Internacional que no se rompa el principal acuerdo que tiene activo con un país en el mundo, que es con Argentina. Sí, indudablemente, y por eso lo concedieron. Es decir, estuvo Donald Trump, estuvo detrás de ese acuerdo, pero las razones siguen siendo más o menos las mismas. Por eso hay intereses comunes, entonces. Yo creo que el resultado va a ser que Argentina va a terminar consiguiendo ese tiempo que necesita, que va a tener una veña para poder ir avanzando en términos de conseguir las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional en ese acuerdo. El acceso de Gabriel Rubinstein al segundo puesto en el Ministerio de Economía no es menor, ¿eh? Es un dato importante, porque es un economista no heterodoxo, es un economista ortodoxo, hace como dicen los libros, y mientras en la Argentina seguimos, por decirlo de alguna manera, entretenidos con lo que pasa en materia política, es como que nos hemos distraído de lo que pasa en materia económica. Y se ha comenzado a aplicar un ajuste la mayoría, fiscal muy los economistas como vos, que hacen análisis constantes, los periodistas como yo y todos nuestros colegas, pero la gente, el argentinito de a pie, de poco le importa, quiere saber lo que pasa con su bolsillo. Bueno, por eso, y hay un ajuste fiscal muy fuerte, muy significativo, que se está poniendo en marcha, que se va a ir profundizando. En cuanto lleguen las tarifas nuevas, en el bolsillo de la gente, ahí les va a llegar cuando vea de qué manera opera este
segmentación tarifaria. Hay que reconocer que hay una gran creatividad en el oficialismo, ¿no? Es decir, la segmentación tarifaria para decir la quita de los subsidios. Hablar de racionalización del gasto en lugar de decir un profundo ajuste fiscal, ¿no? Es decir, es todo semántica, pero en definitiva son términos en los cuales se le está transfiriendo dinero del bolsillo de las personas a los bolsillos del Tesoro Nacional. Un Tesoro Nacional fuertemente deficitario, y ese proceso de recuperar recursos o de obtener recursos que antes no tenía el Tesoro Nacional se tiene que hacer tratando de no afectar las chances electorales del oficialismo para las elecciones de octubre del 2023. Una tarea titánica, ¿no? Y por eso es el tema de alguna manera hacer un retorno hacia los sectores menos pudientes, donde se está situando el núcleo de votantes del oficialismo, y en este sentido es importante reconocer que todo lo que se está haciendo en esta materia viene acompañado también de un proceso de emisión monetaria que no se puede detener, porque de alguna manera hay que redistribuir. Entiendo... Es decir, que vos decís que la maquinita, a pesar de lo que ha dicho Massa, no para. Vamos a una cosa que quisiera tocar rápidamente, es decir, el dólar para las exportaciones de soja a 200 pesos significa una mejoría con respecto a lo que estaban obteniendo actualmente. Actualmente, por cada dólar que le entraba por una exportación de soja, solamente llegaban alrededor de 85 o 90 pesos que le quedaba para el productor y el exportador. Sí, exactamente. Ahora van a quedar de esos 200 aproximadamente 130. Bueno, muy bien, pero es mucho más y es solamente por un periodo de tiempo bastante corto. Ahora, ¿de dónde, cómo se van a pagar esa diferencia? Porque los dólares entran y van a quedar en caja del Banco Central. El Banco Central va a empezar a recuperar o a recomponer sus reservas internacionales, que están prácticamente en cero, las de libre disponibilidad. Y entonces, ¿de dónde va a salir? Y emitiendo. El Banco Central emite para poder comprar esos dólares que le van a traer ahora. ¿Cuántos son? ¿600.000 millones hacen falta? ¿Cuánto hace falta? Sí, entran 5.000 millones de dólares, se emiten por 200 por cada dólar, ¿no es cierto? Entonces, pero de esa emisión, 70 van a parar al Tesoro como retenciones y los otros 130 van a parar al campo, y eso genera un factor de derrame. Entonces vamos a tener no solamente la quita de los subsidios, sino que adicionalmente no vamos a tener solamente el ajuste fiscal con las restricciones que se dan, sino mayor inflación. Y la inflación termina licuando buena parte del gasto público. Licúa los gastos previsionales, licúa lo que son los pagos salariales. Entonces hay todo un efecto dominó que viene por allí, y la inflación va a seguir siendo un componente muy importante, porque lamentablemente, los argentinos, cuando vamos a votar, por lo general nos olvidamos de la inflación. Estamos tan acostumbrados a convivir a la inflación que no castigamos al que nos da una propuesta inflacionista. Esperamos a alguien que nos prometa que nos va a regalar algo, y con eso quedamos bastante conformes. Y no nos damos cuenta que, en definitiva, estamos fogoneando también lo que es la pérdida de nuestra propia libertad de hacer con el dinero lo que nosotros queremos, porque nuestro dinero cada vez vale menos. Decime, Daniel, con este panorama, tenemos que estar pensando en una inflación, digamos así, en un término sumamente optimista, del 5%, por lo menos, ya estabilizada, un piso del 5%. Vamos a esto. Este mes tenemos una caja de Pandora en materia inflacionaria que la vamos a conocer a mediados de octubre. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se retiren los subsidios? La retirada de los subsidios implicará como mínimo durante septiembre que energía eléctrica, gas, agua van a aumentar entre un 30 y un 40% promedio. Sí, exactamente. Eso solo nos va a dar de base un elemento. ¿Cuánto de eso se va a trasladar a los alimentos? ¿Cuánto a los combustibles? ¿Cuánto a los otros gastos que se deben desencadenar? Y en la Argentina, por las dudas, abramos el paraguas antes de que llueva, también nos hace actuar preventivamente. De modo que yo espero 5% de inflación, vos decías. 5% mensual de ahora en adelante. Es
Un piso optimista, por eso. Creo que eso es muy optimista. Muy optimista. Es decir, ¿por cuánto te inclinas? ¿Un 7? Yo me inclino por pensar de que esto va a estar generando un impacto muy fuerte en la inflación de septiembre y en octubre y noviembre va a empezar a reacomodarse. Yo la veo a la inflación de septiembre en un 7,5, un 8% como mínimo. Estoy tratando de ser optimista. No, sí, está bien. Por eso estamos teniendo ya el cierre que ha habido en agosto, que hemos tenido alrededor de un 6%. Así que un punto más, un punto y medio más, no me parece descabellado. Sí, hay un tema, es decir, todo este proceso de que nosotros vivimos durante la era Batakis y su renuncia y el acceso de Massa, era un proceso inflacionario que lo percibíamos todos los días. Creo que era bastante claro y elocuente, y es claro y elocuente también que eso ha cesado en intensidad en estas últimas semanas. Creo que lo podemos advertir, pero está faltando ese golpe de impacto muy significativo. No nos olvidemos. Hubo un aumento del 10% de los combustibles hace 7 días atrás. Sí, importante, muy importante ha sido. Bueno, eso es un 10% que va a generar un factor de traslado. El otro elemento es la quita de los subsidios a los servicios públicos. Y el otro elemento, lo que hablábamos recién, durante este mes se pretende que haya una mayor cantidad de liquidaciones de soja, y esa mayor cantidad de liquidaciones de soja implicará volcar mayor cantidad de pesos a la calle. Esa mayor cantidad de pesos a la calle o impacta directamente en los precios o termina siendo absorbida en una bola de nieve que ya se ha hecho muy grande con los mecanismos de esterilización monetaria del Banco Central, y eso lo que genera esos mecanismos de esterilización monetaria es que hay que pagar. El Banco Central, para que los pesos que emiten, porque los pesos que se emiten no pagan intereses, si después lo ponemos en un plazo fijo nos dará intereses, pero los pesos que emite el Banco Central no tiene costo para el Banco Central. Pero cuando emite letras para esterilizar esos pesos y que esos pesos no se trasladen a la inflación, eso sí se paga una tasa de interés. Una tasa de interés que sabemos que ha venido creciendo significativamente. Esa es la pregunta, ¿la van a volver a aumentar seguro? Seguramente, porque la inflación va a ir acelerándose y la tasa de interés tiene que ir creciendo por encima de la inflación. Entonces, todos estos elementos conllevan a pensar que la inflación todavía no se ha frenado. Nos hemos tomado un respiro, pero septiembre y octubre van a ser meses muy complicados. Última pregunta, me la salté recién cuando estábamos hablando de Massa. ¿Le dan un nuevo préstamo contingente o no? ¿De unos cuantos pesos, digamos, 1.500, 1.700 millones? Creo que como una señal de buena voluntad y de apoyo a la gestión de Massa puede venir. No es una cantidad significativa de dinero para quienes se lo deberían prestar y le darían oxígeno a un ministro que está dando señales de hacer todo lo que siempre se dijo que no se iba a hacer desde el oficialismo. Lo está haciendo, y lo está haciendo con un muy buen vocabulario, ¿no? Un vocabulario muy extravagante y como corresponde para que las cosas no parezcan tantas. Sí. Readecuación, procrastinación, como dicen, todos esos términos nuevos. Bueno, pero en definitiva son eufemismos para decir hay que ajustarse el cinturón.